Mi hermano se reía a mis espaldas mientras yo pagaba su alquiler. Solo un perdedor con 33 años no tiene esposa, dijo. Al día siguiente, después de escribirle que ya no iba a pagarle más ni el alquiler ni las facturas, mi teléfono explotó de llamadas. Mi nombre es David, y aunque Alejandro y yo nunca fuimos particularmente cercanos, tampoco tuvimos una mala relación. De niños, no éramos de los que se peleaban constantemente, pero tampoco éramos los mejores amigos. Él era 2 años mayor que yo y desde que tengo memoria, siempre fue el que salía impune de todo. Era el encantador, el que sabía cómo hablar para salir de problemas, convencer a otros de hacer cosas por él y, de alguna forma, siempre caía de pie. Yo era lo contrario. Si quería algo, trabajaba para conseguirlo. Sin atajos. Sin favores. No lo resentía, simplemente aceptaba que éramos distintos. Pero esas diferencias se volvieron un problema cuando Alejandro perdió su trabajo. Al principio no dudé en ayudarlo. Tenía esposa, Carmen, y una hija de 5 años. No era solo él quien lo pasaba mal, era toda su familia. Y yo tenía un trabajo estable, sin esposa ni hijos. Podía permitírmelo. Pagué su alquiler un mes. Luego otro. Luego las facturas. Luego la comida. Al principio, Alejandro parecía avergonzado. Me prometía que me devolvería el dinero, juraba que estaba buscando trabajo, me agradecía una y otra vez. Pero, pasados unos meses, algo cambió. Las promesas desaparecieron. Ya no decía que se sentía mal por pedir. Empezó a escribir, el alquiler vence pronto. Se acomodó. Y no solo él. Carmen empezó a tratarme como si fuera una extensión de su cuenta bancaria. Me escribía cada vez que necesitaba algo, el supermercado, los zapatos de su hija, un corte de pelo para ella. Todo me lo pedía a mí. ¿Y nuestros padres? No decían ni una palabra. Cada vez que yo lo mencionaba, lo minimizaban con la frase, la familia ayuda a la familia. Aparentemente, la familia solo era yo. Durante 11 meses mantuve esa situación. Una parte de mí sabía que era ridículo, pero otra sentía culpa. ¿Qué pasaría con su hija si dejaba de ayudar? ¿Se quedarían sin casa? ¿Pasarían hambre? Me repetía que lo hacía por la niña. Hasta que un día escuché a Alejandro riéndose de mí. Ocurrió cuando fui a casa de nuestros padres a cenar. Llegué temprano, y al acercarme a la puerta, escuché voces que venían de la cocina. Alejandro estaba hablando y riéndose. Me detuve en seco, sin hacer ruido, y me quedé escuchando. Entonces lo oí decir con total desprecio. Solo un perdedor no tiene esposa a los 33 años. Sentí que se me caía el estómago. Me quedé allí, agarrado al marco de la puerta, con esa frase rebotando en mi cabeza. Repasé mentalmente los últimos 11 meses. Yo, el perdedor, había estado pagando su alquiler. Yo había mantenido a su familia a flote. Y él estaba ahí, sentado en casa de nuestros padres, riéndose de mí. Debería haber entrado y enfrentarlo en ese momento. Pero no lo hice. Entré como si no hubiera escuchado nada, me senté a la mesa, actué con normalidad. Vi cómo la cara de Alejandro se ponía roja en cuanto me vio. No dije nada. Esa noche, al llegar a casa, no pude dejar de pensar en ello. Cada euro malgastado. Cada vez que le había dado dinero mientras él estaba cómodamente sin mover un dedo. Agarré el móvil y le mandé un solo mensaje. Se acabó. No te voy a pagar más. Después apagué el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente, el móvil vibraba tanto que casi se cayó de la mesita de noche. Medio dormido, lo agarré y vi la pantalla, 52 llamadas perdidas de Alejandro. Más de una docena de mensajes de Carmen. Ni siquiera los abrí. Por primera vez en casi un año, me sentí libre. No tenía que estirar mi salario para cubrir las facturas de otra persona. No tenía que estar contando los días para el próximo gasto. No más mensajes de Carmen diciendo lo que les debía. No más culpa. Apagué el móvil otra vez y seguí con mi mañana. Me preparé un café, me di una ducha larga. Por fin sentía que volvía a vivir para mí mismo. Alrededor del mediodía, sonó el timbre.
Ya sabía quién era. Abrí la puerta y ahí estaba Alejandro. Parecía como si hubiera venido corriendo. Tenía el rostro enrojecido, el pelo revuelto. Entró sin esperar invitación y empezó a hablar de inmediato. Me acusó de haberlo traicionado. Que le había prometido ayudarlo. Que cómo podía abandonarlo así. Que quería que hicieran, que su hija estaba sufriendo. Me apoyé contra la encimera y lo dejé hablar. Cuando terminó su discurso, solo le dije: se acabó. Sin explicaciones largas. Sin discusión. Solo la verdad. Su rostro cambió. El pánico dio paso a otra cosa, frialdad. Su voz bajó de tono, dejó de suplicar y empezó a acusarme. Que era egoísta. Que tenía más dinero que ellos, que me costaba ayudar. Que qué tipo de hombre deja sufrir a su propia sobrina. Yo seguí sin decir nada. Entonces me miró fijamente y dijo: te crees mejor que yo, ¿verdad? Y ahí lo vi todo claro. Alejandro no estaba agradecido. Me despreciaba. Cada vez que le mandaba dinero, le dolía el orgullo. Odiaba depender de mí. Odiaba que yo tuviera mi vida en orden mientras la suya era un desastre. Y en vez de hacer algo al respecto, me convirtió en su muleta. Y yo se lo permití durante casi un año. Solté una carcajada. No porque fuera gracioso, sino por lo absurdo de todo. Alejandro se fue dando un portazo. Y yo debería haber sabido que eso no era el final. Estaba en el trabajo cuando sonó mi móvil. Llamaban mis padres, los dos. En cuanto contesté, supe por qué lo hacían. Ya habían hablado con Alejandro. Y, por supuesto, él les había contado su versión de la historia. Convenientemente, omitió que le había pagado el alquiler durante casi un año. No mencionó que jamás había buscado trabajo en serio. Y ni hablar de que me había ridiculizado en casa de mis propios padres días antes. No. En su versión, él era la víctima. Y mis padres, como siempre, se lo creyeron. No estaban furiosos, solo decepcionados. Me dijeron que estaba siendo demasiado duro. Que debía reconsiderarlo. Que pensara en Carmen y en la niña. Que ellas eran inocentes en todo esto. Respiré hondo y les hice una pregunta muy simple. ¿Y ustedes van a ayudarlos? Silencio. Luego mi padre carraspeó y murmuró algo sobre que no estaban en su mejor momento económico. Claro, tenían dinero para irse de vacaciones, comprar muebles nuevos, remodelar la cocina, pero para Alejandro, mágicamente, no les quedaba nada. Les dije que no pensaba cambiar de opinión. Esa noche recibí un mensaje de Carmen. No era una disculpa. No era una súplica. Era una amenaza. Si terminamos en la calle, será por tu culpa. Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Será por tu culpa. Ni una palabra sobre los 11 meses en que la mantuve. Ningún reconocimiento del esfuerzo. Solo exigencia. Solo derecho. Fue ahí cuando entendí hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al día siguiente, Alejandro cambió de táctica. No llenó mi móvil de llamadas. No escribió. Se presentó en mi trabajo. Estaba en medio de una reunión cuando la recepcionista me avisó que había una de emergencia familiar. Salí preocupado, y ahí estaba él, en el vestíbulo. Agitado. Tenso. No hice escándalo, pero lo llevé afuera. Y otra vez, lo mismo. Esta vez sin furia, sino con desesperación. Mónica estaba desbordada, decía. No podían pagar el alquiler del mes. Su hija lloraba. No sabían qué hacer. Me suplicó. Solo una vez más, me dijo. Solo este mes. Y debería haber sentido culpa. Debería haberme conmovido. Pero no lo hice. Porque sabía perfectamente que no iba a ser solo un mes. Nunca lo era. Le dije que no. Otra vez, su cara cambió. La desesperación se convirtió en rencor. Apretó la mandíbula. Me miró como si recién me estuviera viendo de verdad. Y sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y se marchó.
Volví al trabajo, pero algo en mi interior me decía que aquello no había terminado. Y no me equivoqué. Esa misma semana, tocaron el timbre de mi casa. Esta vez no era Alejandro. Eran mis padres. Jamás se habían presentado en mi apartamento sin avisar. Jamás. Y, sin embargo, ahí estaban, de pie frente a mi puerta, con una seriedad en el rostro que no auguraba nada bueno. Los dejé pasar. Nos sentamos. Mi padre tomó la palabra. Alejandro y Carmen se mudan con nosotros, dijo. Parpadeé, sorprendido. Meses llevaban evitando cualquier tipo de responsabilidad con Alejandro. Cada vez que mencionaba el dinero, se hacían los distraídos. La familia ayuda a la familia, decían, pero esa familia siempre era yo. Y ahora, de repente, daban un paso al frente. Debería haber sentido alivio. Pero no lo sentí. Porque no lo hacían por bondad. Lo hacían para castigarme. Para hacerme sentir culpa. Para que, al verlo soportando el peso que yo había dejado, me quebrara y volviera a pagar por él. No dije nada. Solo asentí y cambié de tema. Ellos esperaban una reacción emocional, remordimiento, arrepentimiento, aunque sea una pizca de incomodidad. Pero no se la di. Y en ese momento supe que había ganado. Porque vi el miedo en sus ojos. Por primera vez, se daban cuenta de lo que realmente habían traído a su casa. Alejandro y Carmen se mudaron a finales de mes. No pregunté cómo iba la convivencia. Ellos tampoco ofrecieron detalles. Pero sabía que no iba a tardar en desmoronarse. Alejandro vivió de mí durante 11 meses sin mover un dedo para mejorar su situación. Y ahora iba a hacer exactamente lo mismo, solo que esta vez, mis padres tendrían asientos en primera fila. Sabía que el desastre llegaría. Solo no esperaba que fuera tan rápido. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre. ¿Puedes venir a cenar esta noche?, decía. Lo supe al instante. No era solo una cena. Era una excusa. Se trataba de ellos. De Alejandro. De Carmen. Y del caos que habían traído consigo. Aún así, fui. Más por curiosidad que por ganas. Desde el momento en que entré, se notaba la tensión. Alejandro estaba sentado a la mesa, con la mirada perdida y derrotada. Carmen tenía los brazos cruzados, apenas tocando la comida. Mi padre parecía agotado. Y mi madre, como siempre, intentaba fingir normalidad, sonriendo como si todo estuviera bien. Duró menos de 5 minutos. Carmen fue la primera en explotar. Se giró hacia mí, con la voz cargada de rencor. Todo esto es tu culpa, soltó. Si no hubieras sido tan egoísta, no estaríamos en esta casa. No tendríamos que soportar esta humillación. No tendríamos que escuchar a tu padre quejarse por las facturas o a tu madre lanzar indirectas porque no ayudo en nada. La miré. No dije nada. Masticaba en silencio. Y entonces, añadió. Gente como tú cree que puede pisotear a gente como nosotros. Me detuve. Dejé el tenedor. La observé, esperando que dijera algo más. Pero solo me sostuvo la mirada, como si hubiera pronunciado una gran verdad. Alejandro asintió a su lado, como si fuera una víctima trágica de mis decisiones. Nunca les restregué en la cara lo que hice por ellos. Nunca les recordé que sin mí, habrían perdido el piso mucho antes. Nunca presumí que había sido su salvación. Pero Carmen necesitaba un villano, y decidió que ese villano era yo. Me recosté en la silla, dejando que el silencio se alargara. Luego pregunté con voz tranquila. ¿Qué coche usaron para venir? Ella frunció el ceño. ¿Perdón? El coche, repetí. El que tú y Alejandro usaron para llegar. El que está afuera. ¿A nombre de quién está? La respuesta llegó antes de que hablaran. Lo entendieron. El coche era mío. 2 años atrás, antes de que Alejandro perdiera su empleo, necesitaban un segundo coche. No podían pagar uno. Así que yo lo compré. Lo puse a mi nombre. Pagué todo. Ellos solo lo usaban. Saqué el llavero del bolsillo,
Quité la llave de repuesto y la deslicé por la mesa. «Dame mis llaves». La cara de Alejandro palideció. Carmen se quedó con la boca abierta. Mi padre cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. «¿Hablas en serio?», murmuró Alejandro. «Completamente», respondí. «¿Y nos vas a dejar sin coche así de fácil?», espetó Carmen, con el tono de siempre, mezcla de indignación y dramatismo. Me encogí de hombros. «Gente como yo no debería ayudar a gente como vosotros, ¿recuerdas?». Mi madre soltó un pequeño jadeo. Mi padre no dijo una palabra. Alejandro, con la mandíbula tensa, sacó la llave del bolsillo y la lanzó con fuerza sobre la mesa. La recogí sin prisas, la guardé, me levanté de la silla y miré a todos uno por uno. «La cena ha terminado», dije. Salí sin añadir nada más. No miré atrás. Solo lancé una última mirada al coche viejo, luego subí al mío, el que había pagado con mi esfuerzo, y me marché. Recuperar el coche debería haber sido el final. Un gesto claro, definitivo. Pero no lo fue. Alejandro y Carmen siguieron comportándose como si nada hubiera cambiado. Vivir en casa de mis padres les había facilitado la vida más que nunca. Sin alquiler, sin facturas, sin gastos reales. Solo comida, que además cubrían mis padres. Pero aún así, seguían necesitando dinero. Y en vez de buscar trabajo, hacían lo de siempre, acudir a mí. Al principio fueron discretos. Una noche Carmen me escribió diciendo que se estaban quedando sin gasolina. Al día siguiente, Alejandro me llamó para pedirme ayuda con la compra, a pesar de que mis padres ya les daban comida. Luego empezaron a atreverse más. Carmen me pidió dinero para hacerse las uñas, diciéndome, odio verme descuidada. Esa misma semana, Alejandro me pidió un par de cientos para salir un rato y despejarse. Ya ni siquiera fingían. No pedían ayuda. Pedían lujos. Ignoré todos sus mensajes. Cada llamada. Cada intento de hacerme sentir culpable. Hasta que un día, no me quedó más remedio que volver. Tenía unas cajas guardadas en el garaje de mis padres. Cosas viejas, nada urgente, pero importantes para mí. Decidí ir por ellas y marcharme enseguida. Pero en cuanto crucé la puerta, lo supe. Me esperaban. Alejandro y Carmen estaban allí sentados, sin ni siquiera fingir. Como si hubieran planeado todo. Apenas saludé, y Alejandro ya estaba hablando, con el mismo discurso de siempre. Que estaban luchando, que Carmen no podía trabajar por su hija, que él intentaba, pero no encontraba un buen trabajo, que solo necesitaban un poco de ayuda. Entonces habló Carmen, con ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. «Es cruel por tu parte quedarte de brazos cruzados mientras nosotros sufrimos», dijo. «Tienes de sobra, y nos ves así, con tu sobrina viviendo en este ambiente estresante. ¿Eso no te remueve nada?». No la miré. Pasé de largo, directo al garaje. Empecé a recoger mis cajas, decidido a salir cuanto antes. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Su hija entró. No lloraba. No parecía triste. Solo curiosa. Me miró desde la puerta del garaje con esos ojos enormes y llenos de inocencia, y me soltó, con la brutal honestidad de una niña de 5 años. «Tío David, ¿por qué ellos no quieren trabajar y solo te piden dinero?». El silencio cayó como una losa. Alejandro se quedó helado. Carmen enmudeció. Desde la cocina, mis padres se quedaron en seco. Nadie se atrevía a respirar. Yo me quedé paralizado con la caja entre los brazos. ¿Qué se supone que debía responder a eso? Miré a Alejandro, esperando que dijera algo, que saliera en defensa propia, que protegiera al menos la imagen que su hija tenía de él. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, con la cara ardiendo de vergüenza. Carmen intentó reírse, murmurando algo como los niños y sus cosas, pero estaba claro que su hija no era tonta. Había visto, escuchado, entendido. Durante meses los había observado pedir dinero sin mover un dedo. Y ahora, su lógica infantil los había dejado completamente expuestos. Tomé aire, intenté buscar palabras para suavizar la situación. Al final solo murmuré algo vago.
A veces la vida de los adultos es complicada, pequeña. Cogí mi última caja y salí. No miré atrás. Pero sabía. Sabía que Carmen estaba ardiendo de rabia. Que Alejandro se sentía desnudo, humillado por la pregunta de su propia hija. Y que mis padres, ellos por fin habían visto la verdad. Me metí en mi coche, cerré la puerta y solté todo el aire de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Después de ese día, pensé que quizá las cosas cambiarían. Que, tal vez, Alejandro y Carmen por fin despertarían. Se mirarían al espejo y entenderían en lo que se habían convertido. Pero los subestimé. En lugar de sentir vergüenza, en lugar de aceptar alguna responsabilidad, hicieron lo que siempre habían hecho: hacerse las víctimas. Según ellos, yo había arruinado sus vidas. Si les hubiera ayudado un poco más, no estarían viviendo con mis padres. Si no les hubiera quitado el coche, no estarían tan mal. Si no los hubiera humillado, su hija no habría hecho esa pregunta tan hiriente. Todo, absolutamente todo, era culpa mía. Y mis padres, bueno, ellos no estaban exactamente de su lado, pero tampoco hacían nada para frenarlos. Habían consentido a Alejandro toda la vida, y ahora les tocaba asumir las consecuencias. Pero en lugar de admitirlo, les era más fácil dejar que Carmen vagueara por la casa, malhumorada, como si fuera la víctima de una gran injusticia. Más fácil dejar que Alejandro se sentara en el sofá a quejarse, mientras el frigorífico se vaciaba día tras día. Mi madre empezó a esconder comida, porque Carmen se servía sin medida y no dejaba nada para nadie. Y lo peor, Alejandro seguía sin buscar trabajo. Cada vez que mi padre se atrevía a mencionarlo, Alejandro encontraba una excusa nueva. Que si estaba esperando una oportunidad mejor, que si estaba considerando otras opciones, que si pronto se resolvería todo. La verdad era una: no hacía nada. Hasta que un día, mi padre por fin explotó. Me llamó, y su voz sonaba cansada. No enfadada. ¿Cansada? David, necesito tu ayuda, me dijo. Era la primera vez que me pedía algo. Le dije que viniera a casa. Cuando llegó, parecía 10 años mayor. Se sentó, se frotó la cara y, sin rodeos, confesó. No se van. Alejandro y Carmen, no se van. Se han instalado como si esta fuera su casa. Tu madre y yo ya no podemos más. Entonces supe que tenía el control. Me incliné hacia él y le dije. ¿Quieres que te ayude? Déjame manejarlo a mi manera. Dudó un segundo, luego asintió. Y así, hice una llamada. Al día siguiente, volví a su casa acompañado. No iba solo. Iba con Félix. Un amigo mío que trabajaba en una empresa de mudanzas. Siempre necesitaban gente. Trabajo físico, sí. Duro. Pero bien pagado. Lo que necesitaba Alejandro. Lo que no podía evitar. Entré en la casa, vi a Alejandro tumbado en el sofá, y le lancé un par de guantes de trabajo. Levántate. Ya tienes trabajo. Parpadeó, confundido. ¿Qué? La empresa de mudanzas de Félix necesita trabajadores. Empiezas hoy. Carmen, que estaba sentada en el comedor, soltó una risita desdeñosa. ¿Alejandro? ¿De cargador? No digas tonterías. Él no es de esos. Sonreí sin apartar la mirada de Alejandro. Pues desde hoy, sí lo es. Alejandro se levantó del sofá de golpe. Ni loco. ¿Tú crees que voy a andar moviendo muebles por ahí como un burro? Ese trabajo no es para mí. Y justo en ese momento, ocurrió lo impensable. Mi padre, el mismo que había pasado toda la vida justificándolo, se puso de pie y dijo con voz firme. Vas a ir, Alejandro. Y si no vas, te largas de mi casa. Alejandro se quedó helado. Miró a Carmen, esperando que ella dijera algo. Pero ella solo se cruzó de brazos, con la cara blanca. Por primera vez en su vida, nadie lo salvó. Así que, sin más opción, cogió los guantes del suelo, resopló y salió por la puerta, subiendo al camión de Félix. Las primeras semanas fueron un infierno para él. Llegaba hecho polvo. Dolorido. De mal humor.
Se quejaba a cada rato, que si le dolía la espalda, que si el jefe era un imbécil, que si el trabajo era una miseria. Pero seguía yendo. Porque no tenía alternativa. Y poco a poco, algo cambió. Las quejas empezaron a reducirse. Las excusas desaparecieron. Hasta que, un día, me llegó un mensaje. No era un agradecimiento. Ni una disculpa. Solo 2 palabras. Me pagaron. Y en ese momento supe que mi papel había terminado. Ya no me necesitaba. Y eso, justamente, era todo lo que yo quería. Pasaron unas semanas más. No volví a recibir mensajes pidiendo dinero. Carmen tampoco apareció con excusas ni indirectas. La casa de mis padres volvió a recuperar algo de paz, aunque el daño que dejaron aún se sentía. Cada vez que visitaba, notaba el silencio incómodo cuando se hablaba de Alejandro, pero también vi que mi padre, aunque cansado, caminaba más erguido. Como si al fin hubiera dejado de cargar con el peso de las decisiones que nunca se atrevió a tomar.